somos como país. Comentarios, reflexiones. Pensamiento de ojo a oído. 11 minutos para la hora 19, gente, sección pensamiento de ojo a oído. Bueno, gente, ustedes saben que los temas se repiten en la Argentina y hasta suelo decir a veces que aburren porque está bien, nosotros los periodistas vivimos de esto, ¿no? Paradójicamente, ¿sí? Y si no hay temas, ¿qué sería de nuestra vida? Obviamente, para ser un poco exagerados. Pero gente, cuando del mismo tema haces el mismo debate y no se entiende, es ahí donde se torna un poco aburrido, gente, porque ¿cómo nos ponemos en el medio? Bueno, gente, sigue generando cruces el tema de los vetos del presidente, en una discusión que tiene a tornarse burda, gente, como le decía, ¿no? Si se sigue dando con flojos argumentos. Porque ese es el problema, gente, de la Argentina, la falta de argumento en todo. No tenemos para los argentinos, siempre tenemos que dar la nota de no saber nada, de creernos los piolas, si me apuras un poco. Por eso, gente, es paradójico de que el presidente necesita de una institucionalidad para gobernar, como también es cierto que los legisladores no pueden aprobar leyes que comprometan al orden fiscal. Gente, Daniel Sapsay es un reconocido abogado, sé que da notas a distintos medios, que se metió en esa discusión, pero apuntando contra el presidente diciendo cómo se va a penalizar al que no vote como le gusta a él. Esta fue en una entrevista que le hizo nuestra colega Radio Mitre, que aprovecho para, bueno, no sé si corresponde esto, pero lo hago igual, mandarle un cariño a la gente de Radio Mitre que hoy cumple 100 años, creo que iban a hacer una fiesta hoy en un hotel, ¿no? Bueno, traigo este dato porque esta nota fue hecha de nuestro colega Eduardo Feynman, a Daniel Sapsay. Bueno, hay que saber ubicar las cosas para entender qué pasa. Hay una ley que se llama de administración financiera, de que si se viola podrá tener, no sé si pena, gente, yo vieron cuando desconozco un dato, hasta no profundizarlo, por supuesto no emito opinión y bueno, no lo comento, por supuesto, pero sí sanciones, gente. Ese detalle se me escapa, como te decía, pero que hay un orden constitucional, es cierto. Hay un orden, sí, que se denomina de administración financiera dentro del Estado y que tiene, por supuesto, diversas normas para llevarlo adelante. Bueno, y bueno, Sapsay sigue en declaraciones. No cree en el Estado, el que no está conmigo es mi enemigo. Todo relacionado a la crítica de Sapsay, el que por supuesto estamos hablando al proyecto del presidente sobre el déficit fiscal. Gente, y acá es donde la clásica discusión de la que hace más de 100 años la Argentina no encuentra tintas medias, de que el Estado grande genera déficit, ¿no? Y para no llegar al mismo el Estado solo se tiene que limitar para lo que fue creado. O sea, el Estado es un ente de representatividad institucional, o sea, lo encarnan personas. El Estado no es obviamente la supremacía de un país, para decirlo detalladamente. El Estado es un componente que está hecho para representar la democracia, porque el espíritu de la Constitución así lo denominó. O sea, el Estado es como mantener un orden, obviamente constitucional, que se depara los tres poderes, bueno, que ya conocemos, pero a eso se limita. Entonces, si vos del Estado querés hacer un país, o sea, prender la maquinita y listo, Sapsay, ¿no? Para decírselo directamente. Por eso, gente, se tiene que limitar para lo que fue creado, que es para administrar el país en el direccionamiento de cada modelo que se pone en marcha. Por eso, mientras eso siga no entendiéndose, seguiremos con estas discusiones burdas. Repito por enésima vez, gente, no defiendo a este gobierno yo, como ningún gobierno en sí defiendo. Eso por supuesto queda claro para los que me conocen. Yo puedo defender un modelo, puedo criticar lo que está mal, como lo hice en su momento con Macri, como lo hago en su momento con Milei cuando lo requiere la situación, pero de ahí a ser obviamente un asiduo apoyador de un gobierno, eso por supuesto conmigo no va. Y eso por supuesto para los que me conocen, por supuesto saben obviamente sí cuál es qué es lo que por supuesto defiendo y cómo lo defiendo. ¿Y cuál es el objetivo del pensamiento? Que eso, por supuesto, en Argentina, lamentablemente, mucho no abunda. Ahora, gente, a ver,
ya cambiando de tema, ¿para qué meterse en esos líos, no? O sea, como si la Argentina no tuviera lo suficiente como para que el gobierno se meta en boludeces, gente. Eso también otra de las cositas, viniéndome como anillo al dedo los últimos datos, ¿sí? de apoyar los gobiernos y de corregir lo que está bien, lo que está mal, con todos los problemas que hay, muchachos. ¿Para qué meterse en boludeces, no? Y lo digo medio término barrial, ¿sí? Bueno, gente, no hay nada peor, ¿sí? Que como tener las mismas actitudes de un perverso, ¿no? Es así, porque cuando los funcionarios, que en apariencia vinieron a cambiar la historia, caen en el bajo nivel que los que generaron el desastre, decía gente, creo que es peor. Por eso, si Cristina insultaba, e insulta a la oposición en su momento, que ahora está detenida, y Milei hace lo mismo, es como que se está rebajando. Bueno, y Milei tiene eso, obviamente, que siempre se le corrige. La mano viene porque el presidente Milei y el vocero Adorni difundieron una noticia falsa de Kicillof, que contaba con un video de una entrevista al gobernador de Buenos Aires que lo dejaba mal parado. Al parecer el video había sido manipulado y el propio Kicillof iba a denunciarlo al presidente por ese contenido falso. A ver, si lo tengo que aclarar, gente, lo aclaro. En mi vida defendería a Kicillof. Además, lo repudio con toda mi fuerza. Dios quiera que esta inmundicia, culpable de todo lo que pasa con YPF, culpable del desastre económico que dejó, Dios quiera que esta basura inmunda, por supuesto, pierda poder para siempre y se vaya del lugar de donde nunca debió llegar, ni siquiera en política, ministro de Economía. Entonces, ni loco, gente. Por eso quiero hacer esta salvedad, porque digamos, el terreno partidario cree que defiende a Kicillof. No, gente, nada que ver, obviamente. Por eso lo estoy aclarando, teniendo en cuenta de la opinión pública en general, que se entiende para el lado que a muchos le da la gana a veces. Por eso, gente, aclaro esto. Otro de los responsables, ¿sí?, de la cultura chata que tenemos como país, por supuesto, pero no puedo dejar de decir que si el gobierno se toma tiempo del que no hay para falsear un contenido de ese tipo, es como que le siguen la corriente a gente como los Kicillof de la vida, que de estas tienen muchísima gente, y ni que hablar de cosas peores que han hecho. Yo tranquilamente podría decir, sí, Kicillof es un personaje de la peor estofa, o más bien no haría falta ensuciarlo al gobernador de Buenos Aires, porque su propio historial lo ensucia, gente. De Kicillof, de lo malo, obviamente, que su propia existencia, te puedo decir, corrupto, ladrón, manipulador, vulgar, bruto, pues es un tipo que lo ven y hablar, ¿sabe? Es un tipo de bajísimo, obviamente, más bajo que Kicillof, bueno, proveniente de su dama, obviamente, que lo comanda, obviamente, ella, sus secuaces, pero Kicillof, lo ves, es un tipo con esa, bueno, no quiero entrar en aspectos físicos que pueden sonar ofensivos, pero de esta gente, ofensivo, obviamente, porque esta gente ofendió nuestro honor como país. Pero la cara de estúpido que tiene Kicillof, tonto, estúpido, no sabe hablar, bueno, eso ya lo sé, del juicio con YPF. Entonces, gente, ¿para qué el gobierno se toma, digamos, el tiempo que no hay? Adorni fue que se tomó el tiempo para difundir un video falso que encima, por supuesto, relativizan, obviamente. Bueno, y como los kirchneristas y peronistas son... Gente, y hay un comentario que mañana me voy a meter, ¿sí?, porque toca mañana, sobre ser legalistas. Porque esto me da pie para decir de que los peronistas y kirchneristas son legalistas, pese a que su peor enemiga es la Constitución, que si pudieran eliminarla lo hubieran hecho desde antes. Pero son legalistas, o sea, ellos hacen las leyes, y cómo no pronunciar de qué pasa si hay noticias falsas, las fake news, obviamente, como se conoce en la jerga, obviamente, del periodismo. Bueno, de eso se agarraron, por supuesto, de que el gobierno no toma conciencia de las noticias falsas, ¿no? Porque en ética profesional, difundir una noticia falsa para ensuciar la imagen del otro se considera delito de imagen, obviamente. O sea, yo, por ejemplo, al operador lo acuso de drogadicto, obviamente sin pruebas. Entonces yo... Bueno,
gente, a ver, porque la verdad el peronismo, sí, que es, digamos, el gran padre y madre, diría yo, de los desastres que la Argentina está, bueno, haciendo una lucha ardua con este gobierno, como siempre digo mal y bien, es como que ya hay cosas que realmente no caen bien, obviamente, y ahora por supuesto les voy a decir de qué se trata. Bueno, gente, yo creo que el tema cansa, porque, y ayer creo que te lo decía, gente, sí, porque fue parte, obviamente, de un comentario que yo hacía referencia a lo aburrido que se tornan los debates argentinos, ¿sí?, cuando el argumento es el mismo, como por ejemplo, ¿no? Uno puede hablar del aborto, pero puede pasar, como que pasó en aquel 2018, puede pasar meses, semanas, un año, años, que la incoherencia no va a permitir que se llegue a una reflexión final, lo cual, gente, a mí por lo menos los temas me aburren cuando son así, ¿no? Uno quiere tocarlos con perspectivas de que se piensa, de tener una idea, pero a veces, gente, eso no pasa, y en Argentina, por supuesto, es moneda corriente. Bueno, gente, yo creo que el tema cansa si no sigue, aunque sea con otro libreto, gente, es lo mínimo, ¿no? De creatividad, valga la metáfora. Toda la discusión en la Argentina gira en torno a lo mismo y termina aburriendo, así como me pasa y como le debe pasar a muchos con lo del equilibrio fiscal y las leyes que aprobó la oposición. Bueno, ya sabemos que los peronistas van a buscar lo que sea para aprobar leyes y que se cumplan para alterar las cuentas del Estado, y cuando el gobierno se encuentre con alguna encrucijada, ellos mismos van a salir a criticarlo. ¿Por qué? Porque son así. Los peronistas quieren que al gobierno le vaya mal, obviamente, y en el orden fiscal encontraron la excusa perfecta, claro. Ellos van a decir, para el bien, el Estado tiene que estar presente. El verso, gente, la misma cantinela que venimos escuchando por los siglos de los siglos, amén, por decirlo medio en chiste. Estado presente, jubilaciones, que es la discusión. Cada miércoles hay que ver, ¿sí?, cómo los peronistas hacen política, digamos, de que se preocupan de cómo están los jubilados, que eso para mí es la peor mentira, porque es mentira. A ellos lo que menos les preocupa son los jubilados. Bueno, presupuesto universitario, pero saben en el fondo que uno de los principales objetivos del gobierno es mantener las cuentas en orden. A lo que fue el ministro de Economía, Luis Caputo, que dijo, ¿sí?, el ministro de Economía, que acusó al Congreso de querer alterar el orden fiscal, aduciendo que a la Argentina le va bien. Pero bueno, ya dije, gente, vuelvo a la objetividad. Estoy medio objetivo estos fines de semana, me notarán muchos. No estoy siendo objetivos, ¿no? Porque Caputo dice a la Argentina le va bien, pero bueno, para llegar a constatar eso, el abanico de reformas tiene que seguir, gente. Bueno, hablando, sí, porque me van surgiendo las ideas a medida que voy comentando sobre achicar. Me acuerdo que hace mucho me refería al tema de achicar los años electorales, o sea, volver al sistema anterior de 6 años, obviamente para que el gobierno no tenga que chocarse con un año de medio término, o sea, hacerle de un saque, o sea, un año se vota presidente y se vota legisladores, diputados, para ampliar las bancas, qué sé yo, para no tener que cada 2 años votar, y eso obviamente empeñe la energía de un gobierno que tiene mucho por hacer de reformas, educación, salud, jubilaciones. Ese, a mi parecer, es mi humilde punto de vista. Eso quería agregar. Pero bueno, el peronismo va a encontrar obviamente eso, pero a ver, gente, por eso ir a los extremos y ser objetivos es lo que me caracteriza, y eso los que me siguen lo saben. Ustedes saben que irónicamente uno se puede referir a cualquier persona en contexto como legalista. ¿Qué es el legalista? El legalista es todo aquel que hace todo al pie de las leyes. O sea, puede ser una ley antirrepublicana que el legalista igual te la va a respetar. O sea, legalista no, fuera de la ley. O sea, si la ley está aprobada y tiene consecuencias adversas, y bueno, la ley está aprobada, hay que cumplirla, obviamente haciéndose los republicanos. Entonces, el legalista te dice sí, por más que la ley sea mala,
yo por supuesto la voy a respetar igual aunque sea mala, porque es ley. O sea, para los que dicen que es medio paradójico que los países se gobiernan con leyes, sí. Pero ¿qué ley gobierna un país para que le vaya bien? Ahí está la discusión. ¿Qué ley tiene que gobernar un país para que le vaya bien? Por eso, gente, y los peronistas son legalistas, claro, con el orden jurídico que propuso el general Perón cuando llegó al gobierno en 1946. Después, cero gente constitucionalistas. El peronismo, el kirchnerismo, la izquierda de Bregman, cero constitucionalistas. Bueno, la izquierda de Bregman, ponele, sí, pero la izquierda de Bregman es, digamos, como una antítesis, sí, para decirlo así, del fracaso, ¿no? Porque nunca llegó a nada. O sea, como para decir la gente, con todo respeto, no es tan boluda que va a votar a Bregman, que se muestra que es paradójico, gente, y acá encuentro paradojas. Bregman en la caja te puede decir que te va a robar. Eso, obviamente, en el sentido no normal, uno dice, no voy a votar al que me va a robar. Pero yo no sé si es peor ese, que fue algo, gente, estoy envuelto yo mismo en paradojas cuando estoy comentando. Mientras hablo, me envuelvo yo en paradojas. Porque uno no sabe si es peor del que te vende el verso, te vende el buzón de que te va a arreglar la vida, y ese te roba por detrás. Que Bregman y la izquierda te digan, sí, bueno, nosotros nos vamos a quedar con tu riqueza. Por lo menos sincera, la mina te lo dice. Ahora, qué boludo ese que vaya a votar. Por eso que la izquierda de Bregman siempre sacó el 3% de los votos. ¿Se entiende, no? Más o menos qué enredo de paradojas, o sea. Yo creo que es conveniente, ¿sí?, de parte de Bregman optar, decir, miren, señores, yo les voy a robar. O sea, si me votan, vete, ya se les avisé cuál era mi plan. Por eso, demostrarse tal cual, gente, que son chorros, que les interesa llegar al poder para robar. No como el peronismo, que escondidos en justicieros, en solidarios, le roban a la gente. Por eso, gente, el legalista es, si hay gobierno, hay leyes, se cumplen igual, aunque la ley sea para robarte. El legalista dice, no, pero es una ley, ¿cómo no la vamos a cumplir, viejo? ¿Qué me estás hablando? Entonces es como ponerse a pensar en las paradojas, en lo que se piensa, en lo que se ve como bien y mal, porque siempre a veces yo pongo ese ejemplo. Y los peronistas son legalistas, gente, como te decía recién. Acá lo que ocurre es que esas leyes, las cuales alteran el orden, son para ellos el objetivo, la gran mentira del estar del lado del bien común, ¿sí? Otro colectivo falseado ya. Pero cuando con el correr del tiempo no hay recursos para cumplir con esas leyes, le tiran el fardo al gobierno, ¿sí?, con la mala administración, que eso, si me apuras un poco, si lo intentaron hacer a Macri. O sea que hay historias de estas demagogias que llegaron, ¿sí?, llegaron a ser la excusa perfecta para tirar el fardo. Obviamente a Macri las cuentas no le cerraron, y que criticaron los kirchneristas. Y Macri alteró las cuentas, y Macri le explota la crisis, y Macri volvió al fondo porque se gastó más de lo que entra en el Estado. Si los kirchneristas, ¿sí?, decían, no, nosotros hicimos estas leyes para que le va a llamar al gobierno. No sé si se entiende lo que quiero decir. Por eso, gente, esto es mentira lo de los peronistas. Gente, el peronista es legalista, pero no es legalista cuando, no es justo cuando su legalismo, para llamarlo así, empieza a hacer mella en la economía, como ya está aprobado. Entonces es como medio, muchachos, a ver, ¿en qué quedamos? Obviamente. Bueno, gente, ¿no? Todo lo hacen para quedar bien parados. Cuando las leyes que ellos aprobaron y se cumplen, y después tiene los típicos efectos colaterales, listo. El que no cumplió con el acomodo de las cuentas es el gobierno, gente. Por eso Milei es lo que está tratando de hacer, le debe salir. Te digo, gente, yo hay muchas cosas, y esto lo dije muchas veces aquí en el programa, hay muchas cosas que a mí no me gustan de Milei, pero bueno, gente, lo que hay que hacer sí me gusta, obviamente. Era ya por el año 2010 o 2011 cuando la condenada vetó el 82%. ¿Y dónde estaban los justicieros del bien común? La condenada vetó ese 82% móvil porque las cuentas no cerraban. Entonces, ¿viste? Entonces, ¿qué hacemos? Por conveniencia, sabiendo
la reacción social que, como te vengo diciendo, por cultura, y hacemos leyes para que ahora se altere el orden y el gobierno sea poco menos que el culpable. ¿No es un poco demasiada demagogia, demasiado cinismo, obviamente, porque para ser cínicos, obviamente, estamos llenos? Yo creo que el cinismo, obviamente, es la antesala del perverso, obviamente. El perverso, ¿qué es? Hace perversidades, obviamente. Total, el gobierno le va mal en las cuentas fiscales y listo. Gente, un minuto para la hora.